aquí empecé también a dar algunas definiciones. A la solución de una ecuación diferencial, en muchos textos también le llaman la integral, ¿sí? De la ecuación diferencial. Integrarla, entonces, se refiere a lo mismo, a encontrar la solución, y a su gráfica se le llama curva integral o curva solución. Una solución con una constante arbitraria representa un conjunto de esta manera de soluciones y se le llama familia monoparamétrica de soluciones. Al resolver una ecuación diferencial de orden n, se busca una familia de n paramétrica de soluciones, o sea que ustedes obtengan todas las soluciones. Esto quiere decir que una solución de una ecuación diferencial puede tener una cantidad infinita de soluciones que corresponde a las elecciones ilimitadas, es decir, dependiendo de los valores que ustedes les den a las Cs, pues va a ser una curva diferente. Sí, por eso es que dice que puede tener una cantidad infinita de soluciones. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tengo una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? De hecho es lineal porque si yo paso el 2x al otro lado sería la derivada de y menos 2xy, sería una ecuación diferencial de primer orden lineal con coeficiente variable porque tengo el 2x, ¿sí? Entonces tengo que esta y de x igual a c e a la x cuadrada es una solución, o sea, si ustedes lo ponen aquí, agarran y la ponen en ambos lados, si la derivo sería la derivada de la exponencial es ella misma por la derivada de lo de arriba, que sería 2x. Efectivamente quedarían igual, porque aquí y sería c e a la x cuadrada, y de este lado, del lado izquierdo, me quedaría c 2x e a la x cuadrada, o sea, quedan iguales, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí les pinté algunas de esas familias, ¿sí? De esas familias, lo estoy pintando estas familias de soluciones en el intervalo menos 1, 1 para diferentes valores de C. Y entonces, ustedes aquí lo podrían ver, ¿no? Para C igual a 0, C1, 3 y así, ¿no? Me fui brincando y obtengo las familias de soluciones dependiendo del valor de C, si es positivo o es negativo, ¿no? Bueno, ¿sí? Entonces, estas son las familias de curvas, ¿no? Sí. Entonces, no sé si hasta ahí tengan preguntas. A mí me surgió una curiosidad. ¿Existen ecuaciones para las cuales no exista solución? A ver, otra vez, si puedes hablar más fuerte o escribir. Que si hay funciones para las cuales no haya solución. Ecuaciones. Sí. Bueno, sí, hay muchas ecuaciones, hay muchas ecuaciones. Bueno, de las que nosotros vamos a ver, pues todas tienen solución, ¿no? Pero las ecuaciones diferenciales es un campo abierto de estudio de las matemáticas todavía, ¿no? Entonces, hay ecuaciones diferenciales que no tienen solución. Lo que se hace es encontrar soluciones numéricas, aproximaciones numéricas. No tienen solución analítica. Pero las que vamos a ver aquí, pues sí, todas tienen solución, ¿no? Por la forma que tienen, están bien estudiadas y uno puede decir cómo encontrar las soluciones. Pero sí, las ecuaciones diferenciales todavía es un área abierta, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces aquí es otra, pues igual podríamos verlo como una definición, pero lo escribí así como a forma de comentario, ¿no? Dice, si toda solución de una ecuación de orden n sobre un intervalo j se puede obtener partiendo de una familia n paramétrica, es decir, que la tengo, con valores adecuados de los parámetros ck, donde k va desde 1 hasta n, entonces se dice que la familia es una solución general de la ecuación diferencial, ¿sí? Sí, porque pues tenemos que alguna de estas es solución de lo que ando yo buscando, ¿no? De las ecuaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que dice eso que está ahí. Ahora, esto que dice problema de valor inicial, o el problema de Cauchy, ese se lo van a encontrar ustedes, pues
Pues muchísimo. De hecho, han resuelto cosas, porque cuando ustedes obtuvieron sus ecuaciones de la cinemática, tanto en el tiro vertical como horizontal, ustedes no se los dijeron, pero pues sus profes lo que fueron haciendo fue integrar la ecuación de segundo orden de Newton, ¿no? Y tomaban una condición inicial. Entonces, el problema de valor inicial, pues es, siempre en todas las ecuaciones vamos a buscar obtener la familia n paramétrica, es decir, la solución general, y luego dar solución al problema de valor inicial. Y este es muy, pues es un caso muy importante, porque por lo regular los teoremas que vamos a ver, están y se demuestran para el problema de valor inicial, es decir, a partir de que conocemos un punto donde queremos que inicie lo que es la solución o la variable dependiente, a partir de ahí vamos a aprender a ver cómo calcularíamos la solución o la variable dependiente ya para cualquier valor en el dominio, ¿no? Entonces, el problema de valor inicial, pues es algo que nos lo vamos a encontrar aquí a cada rato, y ustedes, tanto en física como en matemáticas, pues todo lo que van a hacer casi, o muchas de las cosas que van a resolver, pues es un problema de valor inicial, van a modelar con una ecuación diferencial y pues va a tener ciertas condiciones y va a ser un problema de valor inicial, ¿no? Entonces, frecuentemente nos interesa resolver una ecuación diferencial sujeta a condiciones prescritas. ¿Qué significa eso de funciones prescritas? Pues que yo quiero que la variable dependiente en un punto inicial tenga un valor, la primera derivada de esa variable dependiente en ese mismo punto tenga otro valor, y cada una de sus derivadas hasta la del orden n-1. Chequen ustedes que la definición aquí la estoy tomando para una ecuación de orden n, ¿sí? Entonces, el problema de valor inicial tiene que ver con la variable dependiente y hasta sus n-1 primeras derivadas, ¿sí? En donde y0, y1 hasta yn-1 son constantes reales especificadas arbitrariamente. Se llama problema de valor inicial los valores dados de la función desconocida y de x o variable dependiente y de sus primeras n-1 derivadas en un solo punto x0. Entonces, a esta estructura en su conjunto es a lo que se le conoce como el problema de valor inicial, y el que nos den estas n condiciones, ¿sí? Porque son n, de la primera derivada, la de orden n-1, son n-1, y le suman el término independiente, por eso son n. Entonces, cuando nos dan estas n condiciones para el problema de valor inicial, se les llaman condiciones iniciales, ¿sí? Tienen el nombre de condiciones iniciales. Entonces, bueno, el problema de valor inicial o con condiciones iniciales, pues algo que ustedes van a leer en sus textos o que van a oír, y que es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, entonces estas son algunas de las definiciones con las que, ¿cómo se llama? Pues iniciamos, ¿sí? Entonces, ustedes, conforme los vayan dando de alta en el módulo Valeria, pues pueden hacer estos ejercicios que están aquí, miren, que dicen actividad de aprendizaje 1, actividad en casa, todos son cosas que tienen que ver con ¿cómo se llama? Con lo que acabamos de ver. Todo tiene que ver con lo que acabamos de ver, ¿sí? Tanto la actividad que dice actividad de aprendizaje 1, como la actividad en casa. En dado caso de que ustedes le piquen y no se enseñe la actividad, para darla de alta, ¿no? Porque como el módulo de aquí de la escuela está por fechas, entonces se supondría que dice que esta parte está del 16 al 22, que es hasta el domingo, ¿no? Entonces, deben de poderlas ver sin ningún problema. Pero si quieren entrar después de esa fecha y no pueden, me dicen para abrirlo. Uh-huh. Entonces, de esto que acabamos de ver, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profesor.
Mande usted. Es esto, la pregunta es algo muy general de lo del Moodle. En caso de que todavía no, me den de alta, ¿sigo esperando? Eh, ya les dije, entren a la página del módulo de la escuela de FM Ajá, y regístrense. Ya que ustedes se registran en el módulo de FM, yo ya los puedo jalar. Para el registro del módulo, utilicen el correo que usaron en el SAES, ¿sí? sí. Porque con ese correo es con el que se han dado de alta en el módulo, ¿no? Entonces, dense de alta allí en el módulo de FM, yo ya me meto y los jalo al curso correspondiente. Sí, Ujú, porque, bueno, yo en mi caso sí he estado en el Moodle con otros ujú. profesores el semestre pasado. Me Entonces, imagino que entonces tú ya puedes ver estas notas. no, todavía no estoy en el curso. Está raro porque, bueno, se supone que ayer los dieron de alta a todos los que ya estaban, pero bueno, a ver, chécalo después, a ver si puedes entrar. Si Ok, no, pues yo lo reviso, ¿no? Es que le creo que sí. pedí a una alumna de servicio social que los diera de alta. Sí, Bien, profe. entonces, no sé si tengan alguna otra duda, jóvenes. ¿No? Bueno, pues vamos a empezar entonces con lo que es la ecuación de orden uno, ¿sí? Donde pues la ecuación de orden uno es muy importante, ustedes la van a encontrar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Profe, Mande usted. yo sí tenía duda, pero estaba apagado mi micrófono cuando estuve hablando. Ah, Mi pregunta era sobre los apuntes que estaba compartiendo, los que tienen como color vino, cuando dice, en la gráfica se puede observar la familia n paramétrica de soluciones de y de x igual a de c por e a la x al cuadrado. En la derivada de y de, o sea, bueno, es que no alcancé a ver, quería ver cuál era como la derivada de y de x y por qué era 2xy. a ver, a ver, a ver, a ver. Pues vamos a volverlo a abrir sin ningún problema, ¿no? Gracias. A Ahí, ver, sí. tengo está aquí. Ajá, Entonces yo quiero ver que esta sea solución, ¿estás de acuerdo? sí. Entonces tengo la derivada con respecto de x, de c, e a la x cuadrado, y del otro lado nada más sustituyo, ¿no? Sería 2x, y pongo esta, ¿no? Que sería por c, e a la x cuadrado. Esto de aquí lo voy a acomodar. Como 2xc, pues lo voy a poner como c, 2x, ¿no? Por e a la x cuadrado. ¿Sí estás de acuerdo? Bueno, Sí. ahora, del lado izquierdo las constantes salen de la derivada, entonces esto sería c por la derivada con respecto de x de e a la x cuadrado. ¿Ok? Oh. Entonces, sería c. La derivada de la exponencial es ella misma por la derivada de lo de arriba. La derivada de lo de arriba es x cuadrado. Entonces, pues ya esta derivada de x cuadrado, ¿quién es? Pues es 2x, ¿no? Entonces tú Sí. tendrías c 2x e a la x cuadrado. Y si te fijas, estas dos cosas ya son iguales, ¿no? Sí. Uh-huh. Ok, Entonces, bueno, muchas gracias. sí es una solución. Entonces, luego lo que hice fue graficar algunas de las, de esta cosa que está aquí. Ahí ustedes, si checan, aquí hay unas gráficas
para esta función, y de x igual a e a la x cuadrado, pues están aquí, ¿no? De 0, la amarilla, esta roja, esta azul, y así me puedo seguir, ¿no? Que serían las n paramétricas de la solución, ¿no? De esto que está aquí, ¿sí? Entonces recuerden, si ustedes tienen, por ejemplo, si ustedes checan, por ejemplo, y de x igual, no sé, a e a la x cuadrado, esto es solución. Si ponen 10, ponen 20, ponen 50, ponen -3 aquí como coeficiente, va a seguir siendo solución. Pero como funciones, pues sí, forman una familia, pero es eso, es una familia. Pero en ningún momento e a la x cuadrado, o sea, siempre va a ser diferente, no sé, de -10 e a la x cuadrado, ¿no? Entonces, en ese sentido es a lo que me refiero, ¿no? Ustedes aquí, por tener esta C, pues pueden generar un sinfín de funciones, ¿no? Todas tienen que ver una con otra, ¿no? Porque son una familia, pero no es la misma. Y eso es lo que hace que tengamos la familia esa n paramétrica, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno. Creo que no, profesor. Entonces, vamos a checar. Esto que está aquí, vamos a empezar a ver lo que es la ecuación de orden 1. Y entonces vamos a empezar ya a usar el lenguaje que hemos estado definiendo, las cosas que hemos estado definiendo. Vamos a usar ya ese lenguaje y vamos a ir dotando de un poquito más de cosas para dar solución a este tipo de ecuaciones. Vamos a ver muchas de estas. Sí, esta nos va a llevar un buen rato, pero vamos a checar, ¿no? Entonces dice, esto es importante. Un dominio, ¿sí? Ahorita, ustedes cuando avancen en sus cursos, ya que conozcan más cálculo y más cosas, pues verán que un dominio es algo un poco más completo, ¿no? Ahorita nosotros estamos limitados a que nada más sabemos lo que vimos en cálculo 1, ¿no? Donde conocemos intervalos y hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entender por un dominio en el plano, entenderemos un conjunto. Ahí dice abierto, conectado, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar a checar, ¿no? Dice que está en el plano, ¿no? Ahí está el plano. Entonces, esta cosa, por ejemplo, calificaría como un dominio. Dice, como un conjunto abierto. Bueno, abierto es porque la frontera o el perímetro de este rectángulo, con esto de que lo estoy poniendo punteado, significa que los puntos que viven sobre el perímetro no pertenecen al conjunto, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que le vamos a determinar como abierto. Ya ustedes más adelante le van a aplicar el epsilon delta, ¿no? Pero ahorita aquí no es parte de esto. Entonces, vamos a entender por un dominio abierto algo donde tengamos algo como esto, ¿sí? Y que los puntos del perímetro no pertenezcan. Entonces, yo puedo tener algo así, o puedo tener, no sé, supongan que es uno como círculo, o que puedo tener, no sé, algo así, un triangulito, pero igual, ¿no? Cosas así en el plano, pero el perímetro no pertenece al conjunto. Y luego dice conectado. ¿Qué quiere decir esto de conectado? Quiere decir que si ustedes toman dos puntitos, cualesquiera dos puntitos aquí, los van a poder conectar por una línea recta. Dejen ponerlos con una X. Y siempre va a existir una línea recta. Pero la línea recta siempre va a pertenecer al conjunto, nunca se va a salir del conjunto, ¿sí?
eso significa que es conectado. Entonces, por ejemplo, algo que no podría ser un dominio para nosotros, lo voy a pintar aquí afuera, sería algo que tuviera, no sé, como la forma así de un riñoncito, porque si ustedes ponen 2 puntos, por ejemplo, la definición dice que para cualesquier 2 puntos, entonces si yo tomo esos y los quiero unir, va a haber parte de la recta que no pertenezca al conjunto, entonces eso no podría ser un dominio conectado, ¿ok? Entonces, a cosas como las que tengo aquí, como este rectangulito, el triangulito y el circulito, son del tipo de conjuntos sobre los cuales voy a estar trabajando, a lo que le voy a llamar un dominio abierto y conectado. Significa que cada uno de los puntos, para cada 2 puntos que yo tome dentro de estos conjuntos, si los uno con una línea recta, la línea recta queda totalmente contenida dentro del conjunto. ¿Sí estamos? Ahora, por un dominio cerrado o región D, y si se fijan, le estoy poniendo aquí una raya arriba, ¿sí? Entonces, lo único que voy a tener ahora, en diferencia con el que digo que es abierto, es que ahora el conjunto sí va a contener a los puntos de su perímetro o frontera, como se les llama, ¿no? Entonces, esa va a ser la diferencia entre un dominio abierto y un dominio, y un dominio cerrado, ¿sí? Esa va a ser la diferencia, que para uno no va a pertenecer la frontera, para el otro sí va a pertenecer la frontera al conjunto. ¿Ok? ¿Alguna duda con esa parte? Creo que no. ¿No? Bueno, dejen cambiar otra vez aquí al negro. No, mejor el azul. Bien, entonces dice, la ecuación diferencial de primer orden más general es una función desconocida, es esta que está aquí. Como lo habíamos visto, solamente, como estoy diciendo que es de primer orden, puede existir una derivada, la variable dependiente, la derivada de la variable dependiente, y puede existir la variable independiente, y con respecto de quien deriva a la variable dependiente, tiene que ser con respecto de la variable independiente. Entonces, bueno, esta es la más, la primera que vamos a estudiar y se conoce como ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? A esta se le conoce como ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Bien. Donde f es una función evaluada en algún dominio de sus argumentos. Es decir, dependiendo, nosotros nos vamos a dar cuenta que dependiendo de la función que nos den, bueno, ya vamos a ver dónde está definida la función, ¿sí? Dependiendo sus argumentos que tenga, ¿no? ¿Sí? Es decir, la derivada, la función o la variable independiente. Dice en algún dominio de los argumentos. Cuando me refiero a la palabra dominio, pues estoy usando una de estas definiciones, ¿sí? Entonces, a eso me estoy refiriendo, ¿no? Que va a estar en algún conjunto de ese tipo, ¿no? Dice, una función diferenciable phi de x es una solución si para algún intervalo de x, este punto x phi de x, la derivada de phi de x, da solución, ¿sí? Que esto ya es una notación más formal a lo que habíamos visto, ¿no? Lo que nosotros habíamos visto era, agarraba yo lo que me decían que era solución y lo sustituía de forma directa, ¿no? En la ecuación diferencial, aplicaba las derivadas, las operaciones que me quedaran y veía si se cumplía la igualdad. Bueno, esta ya es una notación más, más formal, en lo cual lo que estamos diciendo es, bueno, tengo la ecuación diferencial, tengo este punto, donde se considera que phi es una solución, sustituyo el punto como argumento de la ecuación y si satisface la igualdad, entonces efectivamente phi será una solución para la ecuación en el intervalo dado. ¿Ok? Entonces dice, en general se considerará que esta ecuación de primer orden puede ser escrita en la forma, ¿sí? En esta forma. ¿Ok? Entonces,
a esta forma, como se le dice aquí, pues esta forma normal, ¿no? Entonces, esto va a ser como puedo yo también encontrar a la ecuación de primer orden, y van a ver ustedes que vamos a encontrar muchísimas de esas formas, ¿no? ¿Sí? Bueno. Dice, donde f de x, y de x es una función continua de ambos argumentos. Significa que es continua para x y es continua para y de x, lo que va a ser la variable dependiente, y es continua para la variable independiente. Simultáneamente en algún dominio D del plano XY. Bueno, entonces miren, aquí se los estoy poniendo, ¿no? Tengo una cierta función, que era lo que les decía hace rato, ¿no? El cuadrito que está en azul, punteado en azul, no sé si lo alcancen a ver en azul, donde esté, pues es un dominio abierto, y tomé 2 puntos, y estos 2 puntitos los uní por una recta, y la recta sigue perteneciendo al dominio. Entonces, bueno, pues es un dominio abierto, lo que les estoy graficando ahí, ¿sí? Entonces voy a tomar funciones de este estilo, las cuales sean continuas simultáneamente para ambas variables en su dominio, que en este caso sería este que está acá. Entonces, bueno, aquí nada más lo comento, ¿no? Como lo dice la definición, es un conjunto de puntos conectados. ¿Por qué? Por el tipo de geometría que tiene, ¿no? O sea, no hay problema. Cualesquiera 2 puntos que yo tome aquí, siempre van a estar, los puedo conectar por una recta, y la recta sigue perteneciendo de manera total al dominio, nunca se sale. Es decir, todos los puntos que están dentro del rectángulo azul se pueden unir por una línea. Dice, el borde en la línea punteada no pertenece al conjunto, el perímetro no es parte del dominio D, por eso se llama conjunto abierto. ¿Ok? Bueno. Entonces, una solución o integral de la ecuación, ¿de cuál ecuación? Pues de la de primer orden, donde ya dijimos que vamos a tomar esta forma que está aquí, que le vamos a llamar forma normal, ¿sí? Sobre un intervalo. Aquí, si se fijan, ya estoy agregando cosas. Ya no voy a decir que una solución donde, bueno, aquí ya estoy poniendo un intervalo. Dice, es una función real valuada, y de x, con su primer derivada continua, definida sobre el mismo intervalo, tal que x, y de x está en el dominio D, ¿sí? O sea, todos los puntos x, y de x están en el dominio D, donde f de x está definida, y se satisface la igualdad, que la derivada de y de x sea igual a f de y de x, ¿sí? Entonces, si yo puedo encontrar esa y que satisfaga eso, bueno, a eso le voy a llamar una solución, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a darle una interpretación a esto. Precisamente aquí la interpretación, pues va a ser tratar de usar lo que conocemos básicamente, ¿no? Para nosotros, en vocacional, ¿qué nos dijeron que era la derivada? En medio superior. La pendiente de la recta tangente a un punto. Ok, nos dijeron que era la pendiente de una recta tangente, ¿no? Entonces, significaría que si yo tengo aquí la derivada, y de x es una función, es una curva. La derivo, y significa que como la derivada es igual a esta f que está aquí, pues tendría que ser la pendiente de la recta tangente en un punto que yo dé a la curva y de x. Eso es lo que significa esa f. Esa interpretación ahorita la puedo la más básica, usando lo que yo conozco, sí, que a mí me enseñaron en cálculo diferencial, de que la derivada era la pendiente de la recta, ¿no? Entonces vamos a observar que dice, geométricamente podemos tomar a la ecuación y define un campo de direcciones continuo sobre D. Ahorita vemos ese campo y ahorita vemos un ejemplo. Es decir, en cada punto P de la forma x, y de x,
del dominio D, existe definida una línea cuya inclinación es, pues está pendiente, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. Y una integral de la ecuación, ¿sí? Es decir, y de x, es una curva en D, univaluada en x, con una tangente continua definida, ¿no? Es decir, para cada punto que yo dé, de esa curva y, para cada punto que yo derivo, y va a haber un f que caiga, que sea la pendiente, ¿no? Y todo va a vivir en el dominio D, cuya tangente en el punto P coincide con la dirección en P. Bueno, dice, la ecuación no define la dirección más general posible del campo, ¿sí? Si R es una región acotada contenida en D, la función es continua en R y por eso también acotada, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué es a lo que yo me estoy refiriendo? Bueno, yo voy a tomar tomen ustedes aquí tomé la roja en un intervalo, vamos a suponer ese intervalo. Esta representa, la ecuación roja representa al y de x, ¿sí? En un punto, vamos a suponer en este punto que está aquí, este que está acá, la derivada de este punto en azul, ¿quién tendría que ser? Tendría que ser por la interpretación que le estamos dando, ¿no? ¿Sí? Donde ya dijimos que si yo tengo la integral o la función, entonces como tengo la derivada igualada a esta función tiene que ser la pendiente. ¿La pendiente de quién? De una recta que es tangente en este punto, ¿sí? Entonces, bueno, esta sería la recta que es tangente en este punto. Entonces, fíjense ustedes, si para esta misma curva yo tomo diferentes puntos, ¿sí? Pues voy a tener diferentes rectas tangentes, ¿sí? Diferentes rectas tangentes. Entonces, ahora fíjense, esta y de x, que vive en este dominio, en esta cajita que puse ahorita aquí como cerrada, bueno, yo podría tener y de x, pero también yo podría tener, no sé, multiplicado por alguna constante. Entonces, si yo la multiplico por alguna constante, puede ser que mi curva baje, ¿no? Y le sigo aplicando la misma definición. Para cada punto, o para este punto, vuelvo a calcular la recta tangente, ¿no? Bueno, ahí me salió media fea, ¿no? Calculo las rectas tangentes. Entonces yo estaría llenando todo este dominio, pues de rectas tangentes dependiendo de cómo se comporte X, ¿no? Entonces a eso es a lo que se le llamaría el campo de direcciones. Pero ese campo de direcciones, ¿sí? Yo aquí no lo quise hacer, pero ese campo de direcciones lo pueden ver ustedes de manera más clara en el video lo explican, pero lo pueden ustedes ver aquí. Por ejemplo, yo tengo esta curva, ¿no? ¿Sí? Esta curva que está yendo hacia el origen. O lo pueden ver al revés, porque no tengo flecha. Pueden ver que sale del origen, como ustedes gusten. Todas estas flechitas que están aquí, algunas de estas coinciden con la tangente a este que está acá, ¿sí? Entonces, esto es lo que se ve como un campo de direcciones, ¿no? Que es lo que generan las soluciones de una ecuación diferencial de primer orden, es a lo que se le llama el campo de soluciones. Entonces, en ese video, que ustedes van a poder ver ya que estén aquí en el módulo, va a hacer un poco más claro ese asunto, ¿sí? Entonces, dice, la curva color rojo representa la solución de la ecuación diferencial y el valor de su derivada en un punto, bueno, aquí le puse x barra, ¿no? Que en este caso, este asterisco azul sería el x barra. Está dado por una función f de x barra y de x barra, ¿no? Esto satisface para cada punto de la curva en el dominio de definición. En este caso, estoy tomando un dominio de menos 3 a 3, ¿sí? Claro que la dirección en el punto x barra es la inclinación de la recta de color verde, que sería la dirección en el punto, ¿no? Sí, claro, ¿no? La dirección, ¿sí? Entonces, bueno,
para construir los campos de direcciones, pues nosotros tendríamos que tener las soluciones de la ecuación y nos ponemos a hacer las, ¿cómo se llama? Pues las gráficas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a checar aquí qué fue lo que les puse. Dice, aquí presentamos una técnica con la cual es posible resolver cierto tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué cierto tipo? Porque, bueno, son las que podemos estar graficando, ¿no? ¿Se puede para todas? Sí, se puede para todas, pero no es tan sencillo hacerlo. Ya es más fácil hacerlo con un software, ¿no? O sea, uno lo programa y pues, que se vayan graficando las flechitas, ¿no? Hay veces que por el tipo de funciones no nos es fácil ver cómo se comportan, ¿no? ¿Sí? Dice, enfatizaremos el significado geométrico de la solución de una ecuación diferencial de primer orden. En muchos problemas prácticos, una aproximación geométrica hacia una solución, tales como las que se describieron en la unidad anterior, soluciones paramétricas pueden ser requeridas. Entonces, bueno, miren, yo lo único que aquí sí me interesa es que entendamos, ¿no? Si yo tengo f de xy igual a 0, ¿sí? Define una función de x cuya derivada, ¿sí? Existe sobre el intervalo y pues vale 0, ¿no? Entonces, esta derivada es la inclinación de la gráfica, ¿sí? Porque sería la pendiente de esa función en cada punto cuya coordenada x esté en el intervalo j. Es decir, la derivada es la dirección de la línea tangente a la curva en cada uno de sus puntos. Ah, bueno, pues eso sucede, ¿no? Para cada punto que ustedes tengan aquí, que viva en la curva, que es la solución de la ecuación, si ustedes sustituyen para cada punto, pues van a tener una correspondiente línea tangente, que es lo que está diciendo. Y pues, ¿qué va a suceder? La dirección que va a tener, pues va a ser la dirección que dé la propia curva, ¿no? Para que la línea sea tangente a la curva. Es decir, la curva efectivamente, pues sí delimita, o de alguna manera, no de alguna, sino de una manera muy directa, influye en cómo serían las direcciones de las rectas tangentes, ¿sí? Entonces dice, cuando deseamos encontrar una familia, bueno, ahí le puse L paramétrica o N paramétrica, de soluciones de la ecuación de primer orden, estamos encontrando una familia de curvas. Cada miembro de esta familia tiene en cada uno de sus puntos una inclinación dada por la ecuación diferencial. Ahora, ¿por qué hablo de la familia? Porque vuelvo a repetir, ¿no? Ustedes pueden tener la función y si la van multiplicando, ¿sí? O sea, no se van a salir del dominio, ¿eh? Entonces siguen tomando a la función, a las que estén aquí en el dominio, y pues van a tener muchas, pues muchas soluciones de la ecuación diferencial graficadas en el mismo dominio. Entonces por eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, si y de x es directamente igual a f de x o f de x, y de x es igual a 0, define a y de x como una función de x la cual satisface la ecuación diferencial de orden 1 sobre un intervalo j. Entonces la gráfica de esta función es llamada curva integral. Bueno, aquí lo único que estoy diciendo es que efectivamente si yo logro calcular cada uno de estos, ¿sí? Usando la f, es decir, si yo conociese de alguna manera los puntos, pues entonces yo puedo construir la curva, es lo que está diciendo, ¿no? No necesariamente que yo no estoy pensando en obtenerla analíticamente, sino que de alguna manera yo pudiera ir evaluando los puntos en esta función f, y al obtener los puntos en la función f, ¿qué voy a obtener? Pues voy a obtener un montón de rectas, ¿sí? Si yo me sé los puntos, voy a obtener las rectas, y si tengo un montón de rectas, voy a tratar de dibujarlo aquí. Si yo conozco las rectas, por ejemplo, voy a tener una recta así, luego voy a tener otra recta tangente así, otra recta tangente así, y entonces lo que envuelven las rectas tangentes, pues es a la curva, y esa curva tendría que ser la solución de mi ecuación diferencial. Es decir, aquí estoy haciendo una construcción geométrica de la solución, pero nosotros no vamos a dedicarnos tanto a eso, nos vamos a dedicar a resolverlas de forma más, ¿cómo se llama? De manera analítica. Entonces, bueno, si nosotros conociéramos eso, encontraríamos pues esa familia, ¿no?
de esto, ¿no? Entonces, bueno, dice aquí, a partir de este momento nos enfocamos en estudiar los principales métodos de integración o métodos de solución. Es decir, yo no me voy a poner tanto a buscar una solución de una manera geométrica, lo voy a hacer de forma analítica, por eso es que vamos a estudiar métodos de integración de soluciones de ecuaciones de orden 1. Después de estudiar los métodos de integración, se trabajará con los principales teoremas de existencia y unicidad de soluciones de la ecuación de orden 1. Entonces, ahorita, ¿en qué nos vamos a enfocar? En tener una ecuación, ahora sí ya entrar al fuerte de este curso, tener ahorita una ecuación de este estilo, tener un intervalo y, ¿cómo se llama? Vamos a encontrar soluciones a esto, pero va a haber dos cosas. Voy a encontrar una solución general y una solución particular. Entonces, en este caso, vamos a trabajar la solución general, vamos a trabajar el problema con condiciones iniciales y en algún momento a lo mejor también metemos lo que es un problema de frontera, ¿no? Pero ahorita ese va a ser nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver los principales métodos de integración. Entonces, para esto sí es importante que por ahí tengan a la mano sus tablas de integración, muchachos. ¿Sí las tienen a la mano? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces aquí, ¿alguien sabe quiénes son estos dos sujetos? Newton y Leibniz. Exactamente esos dos. Entonces, bueno, nos vamos a meter con los métodos de integración. Entonces, aquí es muy importante que donde no entiendan me detengan y si hay que hacer algún otro problema o algo, me dicen y hacemos problemas, ¿sale? Entonces, aquí dice, se exponen los principales métodos de integración. ¿Cuáles son los métodos de integración que vamos a ver? Pues el método de variables separables, método de transformación de variables, ecuación diferencial exacta, ecuación por factor integrante, ecuación diferencial lineal de primer orden. Vamos a ver otros métodos de resolver ecuaciones de orden 1, teoremas de existencia y unicidad. ¿Sí? Ese va a ser el orden en cómo les voy a presentar esto, que está aquí. He procurado poner la teoría y poner algunos ejemplos para que sea de más fácil comprensión. Pero si se requieren hacer más ejemplos, me dicen y utilizamos el pizarrón blanco del OneNote y al fin que ese se los puedo compartir para que también tengan lo que se haga ahí en el OneNote, ¿no? Bueno, entonces la primera que vamos a usar es la ecuación de variables separables. Entonces, pues vamos a presentar a la ecuación de variables separables. La ecuación de variables separables, bueno, es una ecuación de orden 1 de este estilo, pero voy a pedir algo en específico. Voy a pedir que f satisfaga que sea de esta manera, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que f de xy tiene una forma específica, donde f de xy es un cociente de una función que nada más depende de la variable independiente entre una función que nada más depende de la variable dependiente. ¿Ok? Entonces, pues es un cociente. Ah, bueno, pues eso está muy bien, porque fíjense ustedes, si yo sustituyo g de x entre h de y en vez de f, pues ¿qué voy a tener? Que h de y lo puedo mandar multiplicando para la parte izquierda y se queda el g de x, que es lo que hice yo aquí. ¿Ok? Ahora, algo muy importante. En los libros jóvenes, en los libros esta terminología es muy ocupada.
y quiero que ustedes me digan qué es, esto qué significa. Diferencial. Ajá, pero ¿quién es la diferencial de X? Acuérdense, X es la variable independiente. Entonces, cuando ustedes sacan la diferencial de X, digo, esto va a parecer bobo lo que les voy a decir, pero es la verdad, ¿no? Es la derivada con respecto de X por dx, ¿verdad? ¿Esta da cuánto? 1, ¿verdad? Por eso es que la diferencial de X es de X, ¿están de acuerdo? Pero, ¿quién es esta diferencial que está aquí? La de Y, ¿no? ¿Pero quién es? O sea, esta que está aquí, ¿qué significa? Diferencial con respecto de X, de Y de X. ¿Esto es igual a quién? ¿Estamos? Entonces, en los libros son muy dados a poner nada más las notaciones abreviadas, ¿no? Pero hay que entender qué estamos haciendo. Entonces, pues vamos a checar aquí qué es lo que estamos haciendo. Una vez que yo tengo esta parte que está aquí, hasta aquí no hay ningún problema, ¿no? Lo único que hice fue pasar, está dividiendo la función, la paso multiplicando, ¿no? Y claro, lo único que sí estoy suponiendo es que h de y se comporta bonita en el intervalo, tal que en ese intervalo donde yo vaya a resolver no se indefine, ¿verdad? Porque si se indefine ya tengo un problema, porque está dividiendo, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ahorita aquí pues hay que empezar a notar cosas, ¿no? Ahorita lo que hay que notar es que sí le estoy pidiendo que tenga una forma específica a f, que es esta forma, ¿sí? Pero en el intervalo donde yo vaya a resolver, este intervalo j donde yo vaya a resolver, ¿sí? h de x debe de ser diferente de quién, de 0 De 0. para toda x que pertenezca a ¿dónde? A j, ¿estamos de acuerdo? Porque está dividiendo, ¿sí? Y acuérdense que cuando algo divide hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, entonces fíjense, de aquí lo único que hice fue pasar multiplicando, qué bien. Ah, bueno, pero ahora, ¿qué es lo que hago aquí de manera directa? Pues de manera directa lo que estaría yo diciendo es que voy a sacar la diferencial a ambos lados o voy a multiplicar por dx a ambos lados. Véanlo de esa manera. Aquí multiplico por dx, y aquí multiplico por dx. Al multiplicar yo por dx en la izquierda, lo que hice fue completar el diferencial de y, porque ya es la derivada por dx. Entonces ya tengo el diferencial. Por eso es que lo estoy escribiendo de esta manera, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que cada vez que les aparezca, en los libros es muy común que tienen la variable dependiente y ponen, si la variable dependiente es u, ponen así, de u, pero esto tiene un significado. Esto significa la derivada de u con respecto de la variable en cuestión, llamémosle x, por dx. Esto es muy importante, ¿sí? Porque si ustedes pierden de vista esto, pues entonces pues vamos a tener muchos problemas. Entonces, al hacerlo, ya lo pude escribir de esa manera. Entonces, fíjense, ya es muy bonito porque del lado izquierdo que tengo, muchachos, en eso que está subrayado en verde, tengo una función que depende de y el diferencial de y, ¿verdad? Y del otro lado que tengo una función que depende de x y el diferencial de x. Entonces, acto seguido, ¿qué puedo hacer? Integrar en ambos lados. Integrar ambos lados y ya obtendría yo la solución y de x que me sirva para darle solución a la ecuación diferencial. Entonces, pues vamos a proceder, ¿sí? Dice, con lo cual se deduce claramente el origen del término de variables separables. ¿Por qué? Porque de un lado me quedaron, por eso se llama variables separables, porque si f tiene esta forma, de un lado me queda lo que depende de y del otro lado me queda lo que depende de x. Es decir, ya se separaron las variables, ¿sí? Por eso el comentario que les pongo aquí. Dice, para simplificar, se trabajará el caso cuando g y h son funciones continuas de variable real definidas para x. Bueno, aquí estoy usando y como función, o si quieren póngale una e.
X, E, Y, como yo le llamo Y, sería X y Y, reales respectivamente. No sé, habría que ver la gramática, pero no, creo que, como lo estoy utilizando con notación matemática, creo que es correcto. Reales. Entonces, si phi es una solución de variable real para la ecuación diferencial que está definida en cierto intervalo J que contiene un punto X0, entonces otra vez, yo estoy diciendo que phi sea mi solución. Sustituyo a Y de X por mi solución. Aquí lo estoy sustituyendo, miren. ¿Sale? Vuelvo a aplicar lo que hice hace rato. Voy a aplicar un cambio de variable. Lo que se llame X le voy a llamar T. Bueno, ya lo hago, ¿sí? E integro, como dijo su compañero, y tengo un punto inicial X0 y quiero ir hasta algún X que viva en J. Entonces voy a integrar, ¿ok? Entonces, al hacer esta integral, pues yo estaría obteniendo lo que es la solución. Entonces dice, para toda X, dice, haciendo U igual a phi de T en la integral que aparece en el miembro izquierdo de la ecuación anterior, podemos escribir la ecuación de la forma siguiente, ¿sí? Para que sea más simple la escritura, ¿no? ¿Sí? Entonces ya lo escriben ustedes y quedaría de esta manera. Dice, en la práctica el método usual de trabajar con la ecuación, esta que está aquí, es escribiéndola de la forma como lo hicimos al principio e integramos, ¿no? Dijo su compañero, entonces al integrar, pues siempre nos va a quedar una constante de integración, ¿no? Sí, entonces, bueno, si a la integral de y le llamo h de y a la de g le llamo g mayúscula y a la de h minúscula le llamo h mayúscula, bueno, yo lo que voy a obtener ahorita aquí, ¿sí? Es que ya puedo representar mi solución, ¿no? De esta ecuación que sería de la forma h de y igual a g de x mayúscula más e, donde se guardarían estos, ¿cómo se llama? Estas relaciones. Estas relaciones se guardan porque al estar teniendo esto que está aquí, pues es el teorema fundamental del cálculo. Ahorita nada más lo menciono, ya ustedes lo verán en cálculo, ¿no? Pero ahorita no hay tanto problema, ¿no? Mi solución queda de esta manera. Entonces, miren, vamos a resumir. Tengo una ecuación de esta forma y estoy pensando que f satisface que tiene esta forma que está aquí. A partir de aquí, despejo, que sería esta que está acá, y lo que voy a hacer es multiplicar por dx a ambos lados, de tal manera que yo obtenga esto que está aquí, que sería la función de y, la función de x, ¿no? Y lo que voy a hacer es integrar a ambos lados. Aquí voy a integrar con respecto de y aquí voy a integrar con respecto de x, ¿ok? Entonces vamos a checarlo, ¿sí? Un pequeño ejemplo. Vamos a empezar con un ejemplito de este estilo. Entonces, a ver, si yo hablo de esta ecuación que está aquí, pues primero la voy a llevar a la forma que yo quiero y tengo que ver por qué, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, muchachos, esta representación es muy común en los libros de ecuaciones diferenciales, pero ¿esto quién es? Vamos a describirla, sería 2y de x coseno de x de x, ¿no? Más 3 seno de x. ¿El de y quién es, muchachos? Pues es la derivada con respecto de x, de y x, de x. Entonces, esta representación que me están poniendo aquí, ¿qué significa? ¿Qué significa, muchachos? Pues que ¿Qué? multiplicó Ajá. de x en ambos lados y luego pasó las x al otro lado y luego igualó a 0.
Ajá, pero ¿qué significa ahí? Al existir ese dx, dy, ¿qué significa? Como que ya me la están presentando lista para integrarse, ¿están de acuerdo? Y eso a mí todavía no me sirve, ¿no? Porque yo todavía no sé si esa ecuación tiene la forma. Entonces, ¿qué les parece? Esto que está aquí ya está listo para integrarse. Pero esto es cuando ustedes, ¿qué hicieron? Vamos acá arriba, ¿qué les dije que habían hecho? De aquí para acá, ¿qué hicieron, muchachos? Pues lo que hicieron fue multiplicar por dx aquí y dx acá, ¿verdad? Y llegaron a esta ecuación. Entonces vamos a obtener esta representación antes de haber multiplicado por el dx, ¿les parece? Entonces, antes de haber multiplicado por el dx mi ecuación, ¿cómo la podría haber escrito? En vez de escribirla así, ¿qué forma tendría? Sería 2y de x coseno de x más 3 seno de x. Recuerden que el sin aparece porque ocupa algo que se llama látex y el látex está hecho para hacer cosas en inglés, por eso aparece sin. Y de este lado me quedaría con d en dx, y de x, ¿no? Igual a 0. Vamos a escribirla como nosotros la queremos, de la forma y de x igual a una función. Si yo la escribo de esa manera, ¿de qué manera me queda? D en dx, y de x. ¿Esto cómo está? Está sumando, ¿verdad? ¿Cómo pasa? Restando, ¿verdad? Entonces sería 2y de x coseno de x. ¿Esto qué está haciendo? Está multiplicando, pasa dividiendo. Y entonces esto sería de la forma ¿quién? 3 Seno de x. seno de x. Bueno, pues si ustedes se dan cuenta, el asunto este, pues sí cumple lo que queremos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se puede ver de la forma, ustedes aquí tienen y de x, que multiplica a menos 2/3 del coseno de x entre el seno de x. Entonces, claro que cumple con la definición de allá arriba, ¿no? Porque a final de cuentas lo que yo puedo ver es que ya puedo pasar el y del otro lado, ¿sí? Y dejar todo lo que dependa de x de un lado, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí es importante que entiendan que aquí la presentación que les hacen en muchos textos, cuando ponen dx y dy, ya es como si fueran a integrar, pero no pueden integrar porque están mezcladas las ¿cómo se llama? Las variables. Entonces hay que irnos a un paso anterior. Vamos a reconstruir como lo que vimos, que es nuestra representación de la ecuación de orden 1, que es esta que está aquí. Voy a agarrar y voy a pasar dividiendo, perdón, al y ya despejé, por así decirlo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está, ¿sí? Entonces, ahora sí, lo que está del lado izquierdo depende de y, lo que está del lado derecho depende de ¿quién? De x. Entonces, lo que hice para quitarme el signo, pues es que lo pasé del lado izquierdo, ¿no? Pero lo primero que hice antes de, fíjense, de aquí para acá, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Se multiplicó por dx? Primero exactamente, primero se multiplica por dx y por dx, luego lo paso. Por eso es que luego ya escribo el ¿qué? El diferencial de y aquí me queda dx. Entonces ahora sí ya puedo integrar. Y pues esto, ¿cómo se hace? Ah, bueno, la integral de 1 sobre y de y, esa es muy fácil, es el logaritmo, ¿sí? Y me queda la constante. Pero si ustedes se fijan, aquí, vamos a hacerlo así despacito.
El 2/3 lo sacamos, ¿no? Aquí tenemos el coseno de x y el seno de x. Si en algún momento tienen duda, me preguntan. Entonces vamos a hacerlo por cambio de variable. Vamos a decir que u de x, vamos a llamarle u a la variable. Vamos a decir que u es igual al seno de x. Entonces, du, ¿quién es, muchachos? Derivo. ¿Quién es la derivada del seno? Por la derivada de dx, ¿no? Por el diferencial de x. Este sería. Entonces, si ustedes se fijan, esta integral, con este cambio de variable, se puede escribir de la forma de la forma 1 sobre u. De u. Y otra vez, ¿esto es quién? Logaritmo natural. De u, sí. La constante ya la dejé aquí, ¿no? Y como ambas me darían una constante, pues es una constante, ¿no? Entonces es lo que estoy haciendo. Sería 2/3 del logaritmo de u. ¿Pero quién es u? Pues el seno de x. Entonces serían 2/3 del logaritmo del seno de x, logaritmo de y. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces ahora sí, si se fijan por la forma que tiene esto que está aquí, pues puedo encontrar de forma explícitamente, voy a despejar el logaritmo de y de la forma c menos 2/3 del logaritmo natural del seno de x. Entonces, como quiero y de forma explícita, voy a elevar, voy a sacar el e a ambos lados, o sea, voy a aplicar la exponencial, es decir, la función inversa del logaritmo. Del lado izquierdo me va a quedar y. Del lado derecho me quedaría e a la todo esto, ¿no? Entonces me va a quedar e a la una constante por e a la menos 2/3 del logaritmo natural del seno de x, ¿no? E a la una constante, pues es una constante, ¿están de acuerdo? Sí. Y de este lado lo que tienen que hacer es poner e y aplican una de las reglas del logaritmo, que sería seno de x, y este que multiplica el logaritmo, pues lo suben como ¿qué? Exponente. Como un exponente, ¿no? Aquí sería un 2, ¿no? ¿Sí? Y entonces el logaritmo con el, ¿cómo se llama? Con la exponencial, pues son funciones inversas, entonces nada más me va a quedar seno a la menos 2/3, que es la expresión que tengo yo aquí. ¿Sí? Y luego dice que quiere que en pi medios valga 2. Esto es un problema de valor inicial. Entonces dice, pues vamos a ver cuál sería. Hasta este momento, esta es una solución general. Y esta me generaría las n paramétricas de las cuales les hablaba allá arriba, ¿no? Para cada valor de c, pues tendrían ahí unas curvas que están relacionadas, son familia, pero serían las n paramétricas, que es la solución general de la ecuación. Voy a borrar. Ahora lo que dice, quiere que de pi medios valga 2. Pues lo que hago es sustituir, ¿no? Entonces, el seno de pi medios, a la hora de poner, en vez de x pi medios, el seno de pi medios es 1. 1 a cualquier potencia, pues es 1. Entonces, eso quiere decir que como quiere que valga 2, me quedaría c por 1, sería c, y quiere que sea 2, entonces c vale 2. Pum. La solución particular es esta que está aquí. Y ya encontraron la solución particular al problema de condiciones iniciales que les dieron, que en este caso era una sola, porque la ecuación es de orden 1, nada más requiero una, si leen la definición de problema de valor inicial.
Sí, para el número de condiciones que necesito depende del orden de la derivada. Es de orden 1, pues requiero 1. Es de orden 2, voy a requerir 2. ¿Ok? Entonces ya lo sacamos. Ahí está. Entonces vamos a regresar al inicio y díganme, ¿tienen alguna pregunta? No, hasta ahorita no. Chequen las cosas y piensen bien las operaciones. No quiero que nada más me digan que sí, todo lo entienden. Es que yo creo que con la práctica, profe, yo creo que va a salir, con los ejercicios van a salir también más dudas. Pero ahorita, al menos quiero que los conceptos me lo digan. Miren, aquí, otra vez, esta ecuación que está aquí, es una ecuación, de esta manera les van a presentar en los textos muchas, ¿sí? Pero esta ecuación, quiero que entiendan el por qué esta ecuación es la misma de 2y de x coseno de x. Pero ¿a quién es igual? A esta, más 3 seno de x. Y aquí sí habría que escribir d en dx de y. ¿Por qué? Porque ellos ya lo que están haciendo es presentarlo con las diferenciales, ¿sí? Entonces eso significa como si ya fuese yo a integrar, pero aquí no puedo integrar, ¿no? Por eso es que pude hacer el despeje que hice y hacer esto. Entonces, estas dos ecuaciones es la misma ecuación. Lo que pasa es que la que tienen del lado izquierdo es la que me están presentando ya multiplicada por dx. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, hay veces que vamos a aprender a solucionar ecuaciones ya cuando estén en esta forma, ¿sí? Pero ahorita, pues primero se gatea, luego se camina. Entonces, pero quiero que entiendan el por qué es equivalente, o por qué es la misma, más bien esa es la palabra, y por qué pude haber hecho este despeje, ¿sí? Ahora, aquí, ¿cuál sería el intervalo donde tengo que trabajar? Porque pues nadie me dijo nada. O sea, me dicen, y que la función solución en pi medios valga 2. O sea, de entrada el pi medios tiene que estar en el intervalo donde yo resuelva. Pero, ¿cómo tendría que ser mi intervalo, muchachos? No. ¿Qué les dije que nos daba susto cuando tenemos una división? Que el denominador sea 0. La indeterminación Ajá, ¿en dónde se hace 0 el seno? Cuando pi medios. en pi medios. En 0, en pi, en 2pi, en 3pi. Este es de, ¿cómo se llama? Trigonometría, de la vacacional, 4pi, ¿sí? En todos estos puntos, y así, shalala, se hace 0. Entonces, por ejemplo, si yo quiero uno que tenga pi medios, tendría yo que decir que mi intervalo tendría que ser abierto, ¿no? De 0 a pi. ¿Sí están de acuerdo? Por ejemplo, si yo les pidiera un j, porque me dice que quiere que tenga pi medios, tendría que ser este intervalito, pero no tomar a los extremos, porque los extremos se indeterminan. ¿Están de acuerdo? ¿Sí se entiende lo que les estoy diciendo? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado, pero para que sepan dónde se indetermina el seno, pues, hombre, esa función, el seno, coseno, la tangente, las conocen desde la secundaria y ya en la vacacional empezaron a ver cómo se comporta, ¿no? Bien, vamos a la siguiente, Así creo que se ve mejor, ¿no? Entonces tienen esta ecuación. ¿Quién es la variable independiente? Sí, ¿no? Sí. Sí. No me digan que no. Sí, sí. Y es la variable independiente. ¿Quién es la variable independiente?
¿Quién es la variable dependiente, muchachos? R, ¿no? R. R, esa es la que tengo que encontrar. Entonces, si ustedes se fijan, pues yo tengo que solucionar, encontrar la variable dependiente que es R, donde esta función la función que tengo que encontrar, o sea, no porque me cambie la variable me voy a confundir. Ahorita mi variable dependiente es de esta manera. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. Sí. Bien, entonces, a esa ya me la están dando en la forma con la que, ¿cómo se llama? Pues la forma normal, ¿no? Sí, que es de la forma la derivada igual a la función. Entonces, ya me la están dando en su forma normal, como dijimos que la íbamos a llamar. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Lo que hacemos es que en el numerador factorizamos phi y en el denominador factorizamos el r, ¿no? El e a la r. Entonces, si yo factorizo el seno de phi en el numerador, sería seno de phi que multiplica a 1 más e a la 2r. Ahí está. Y en el denominador dije que iba a factorizar el e a la r, entonces sería 3 más coseno de 2 phi e a la r, ¿no? Entonces, lo separé en fracciones, por eso no le puse paréntesis, pero le pude haber puesto un puntito, ¿no? Aquí, no sé, ¿no? Se ve feo. Entonces ya, ok, entonces si ustedes se fijan, ya puedo agarrar y hacer lo que habíamos hecho, ¿verdad? Esto que está aquí, al haber factorizado, esto es igual a ¿quién? A D en D phi R, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, este factor que está aquí, ya lo puedo pasar al otro lado, ¿sí? Lo puedo pasar al otro lado y puedo ya hacer ¿cómo se llama? Pues la integración. Entonces vamos a hacer lo que hicimos hace rato. Vamos a pasar este que está aquí y sería e a la r entre 1 más 2r, es este que está acá. Y luego tendría este factor seno de phi 3 coseno de 2 phi. Lo que haría es multiplicar por d phi a ambos lados. Por eso es que queda de esta manera. Entonces aquí ya tendría este cociente de seno de phi más entre 3 más coseno de 2 phi, d phi. Está sumando, pasa restando, ahí está el signo menos. Al multiplicar este por d phi, tendría el dr. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí es claro o no es claro? Sí. ¿Sí? Bueno, pues ahora hay que integrarlo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo lo integramos? ¿Cómo se les ocurre integrar este primero? Lo hacemos como U, todo Pero ¿a quién hago igual a U? a 1 más E a la 2R. No, no, no. No, a E a la R. Ajá, E a la R lo hago igual a U. Y entonces este se convierte igual a ¿quién? 1 U Más cuadrada. U cuadrada. Y aquí arriba me quedaría un 1 diferencial de U. Y la integral de esto ya la conocen, es un arco tangente. ¿No sería una U sobre 1 más U cuadrada? ¿Mandé? ¿No sería U sobre 1 más U cuadrada? Porque E No, a la R porque también. saca el diferencial de U. ¿Quién es el diferencial de U? Ah, E a la R, es verdad, es verdad. E a la R de R, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Sí, ¿sí? ¿Sí les queda claro a todos? O sea, bueno, aquí a ver, otra vez me regreso. Si hacemos E
a la R igual a U, ¿quién es el diferencial? La derivada de E a la R es ella misma por dr, y esto sería el du, ¿sí? Entonces, esta que está aquí se convierte en 1 entre 1 más U cuadrado, ¿sí? Du. Para integrar esta es un arco tangente, ¿no? Chequen sus tablas. Ok. ¿Qué se hizo de aquí para acá? Para la de phi. La de la propiedad La demoledora. ¿Qué? A La ver, identidad trigonométrica del coseno de 2φ. el coseno cuadrado de phi es igual a 1/2 más 1/2 del coseno de 2φ. Entonces, el coseno de 2φ, ¿a quién es igual? Este está sumando, pasa restando, ¿no? Y luego le tendría que multiplicar por un 2. Bueno, lo voy a hacer completo, sería menos 1/2, ¿sí? Más coseno cuadrado de phi, ¿no? Entonces, este está dividido por 1/2, paso el 1/2, quedaría aquí, y aquí quedaría un 2, ¿no? Pues, por eso el 2 quedó aquí afuera, ¿no? Que multiplica toda la fracción. Entonces, ¿qué me queda realmente? Aquí me quedaría un menos 1, tengo 3 más menos 1 me da menos 2, me da 2 positivo, y el coseno cuadrado también sería 2, por eso sale el 2, ¿sí? Es que aquí estoy poniendo estos como separados, que multiplican, pero si lo quieren ver junto, aquí tendría que ser un paréntesis, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Eso fue lo que se hizo, ese fue el cambio. Bueno, el segundo ya saben cómo integrarlo, ya que lo cambié así, ¿cómo se integra el primer sumando? ¿Cómo se integra, muchachos? Pues es lo mismo, ¿no? Si hacen ustedes U igual al coseno, la derivada de la diferencial de U, ¿quién sería? Menos el seno. Sí. Y entonces esta que está aquí está completa, ¿no? Jalamos el signo por acá. ¿Sí? Y esto que está aquí se convertiría en ¿quién? En 1 sobre 2. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar aquí un 1, nos queda 1 más U cuadrada de 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, o sea, ambas quedan iguales, ¿no? O sea, usando el cambio de variable, ahí quedan, ¿no? Entonces, bueno, ya se integran, que es lo que estoy haciendo aquí, se integran y ambas quedan tangentes, ¿no? Y quedan de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, aquí no es tan simple despejar el R, pero lo que sí puedo hacer es agarrar y aplicar la condición que me dieron, ¿no? Que R de pi medios sea 0. Entonces tomo el R evaluado en pi medios, es 0, sería E a la 0, es un 1, por eso me queda tangente de 1, ¿sí? Y como me están pidiendo que el R lo evalúe en pi medios, el coseno de pi medios, pues es 0, ahí está, ¿no? Y entonces lo que ustedes tendrían rápidamente es el arco tangente de 0, pues es 0, pero el arco tangente de 1 es pi cuartos, y ya completaron. Entonces ya puedo escribir la solución que había yo encontrado. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Sí, yo necesito que repasen esto que vimos el día de hoy. Sí,
voy a checar para que todos, más bien los que no hayan, los que todavía no puedan entrar al módulo, mándenme un correo para que yo vea por qué no pueden entrar, para que repasen esto que está aquí. Entonces, nos estaríamos viendo la siguiente clase, que sería el día lunes, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, que tengan buen fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias, igualmente. Igualmente, esa, profe.